Mi llegada a Eclair fue inesperada y afortunada. Yo estaba estudiando electrónica y mientras tanto también estaba trabajando en una empresa que se llamaba SAEM, una empresa que es lo que sería ahora Igualada actualmente. Y en el 87 mi supervisor de SAEM me sugirió pues probar en Eclair. Y así hice, fui la entrevista y al día siguiente aquí estoy desde entonces, desde 1987. Los primeros días de prueba estuve montando Mac8, soldaba cables en los faders, soñaba con los cables rojos, blancos, negros. Con el tiempo, Eclair me ha hecho disfrutar de las diferentes opciones y posibilidades dentro de fabricación de nuestros productos. He estado en muchos de los puestos, o casi todos de los puestos de fabricación. En Eclair he tenido muy buenos momentos. Desde que llegué, mi vida siempre ha estado muy paralela a Eclair. Los momentos difíciles pueden crear desafíos, pero esos mismos momentos complicados nos unen y hacen que tengamos más fuerzas para seguir adelante. En los últimos años, el mundo ha cambiado mucho. Antes, la producción era muy artesanal, muy laboriosa, muy manual. Recuerdo la Stack 10, la Stack Cash, la Stack, que eran verdaderas obras de arte hechas a mano. Actualmente, la evolución del mercado nos ha hecho cambiar. Poco a poco las mesas de mezclas, las etapas de potencia han quedado a un lado y hemos pasado a otro tipo de mercado y a otras líneas de producto. Durante el proceso de recuperación se llevó a cabo una ceremonia en la que se reconocieron los años de servicio en la empresa, entregándonos una insignia de oro conmemorativa de los 25 años de servicio a la empresa. El futuro de Eclair parece que será hasta donde queramos llegar. Cada propósito se está cumpliendo, los proyectos están llegando a fin y eso hace pensar en un futuro brillante.